Es hacer la siguiente declaración que cada domingo solemos hacer en este lugar. Quiero pedirte que levantes tu Biblia. Si tú no tienes una Biblia, nos visitas por primera o segunda vez, quiero pedirte que levantes tu mano en alto para que me acompañes a hacer la siguiente declaración y repitas juntamente conmigo. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Mente alerta porque Dios te va a hablar, y corazón receptivo porque es a ti, específicamente a ti, quien te va a hablar el Señor. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Hoy entramos a nuestra lección número 8 y hoy vamos a estar hablando de algo que es la nueva criatura. Nosotros hemos estado hablando a través de las semanas anteriores, primeramente, la importancia de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y no solamente saber quiénes somos en Cristo Jesús, sino también cuán importante es saber quién es uno para poder caminar en esta tierra de una manera efectiva. La falta de identidad en una persona va a traer como consecuencia que no pueda lograr su objetivo, no pueda lograr las metas establecidas en la tierra y no pueda saber a dónde llegar por el mismo hecho que no sabe quién es. Falta de identidad significa falta de destino y por lo tanto no tiene un lugar a dónde llegar. Correrá en la vida, correrá en la tierra y no llegará a ningún lado porque simplemente no sabe hacia dónde se dirige. Por eso es importante la identidad en nuestros hijos, y esa responsabilidad es de los padres, que tienen que otorgarle continuamente a sus hijos, dándoles identidad, dándoles destino continuamente. Por eso hablamos de bendecir a nuestros hijos continuamente, declarando una palabra sobre ellos, porque bendecir significa darle poder para prosperar, y es importante hacer eso con nuestros hijos. Pero de la misma manera, como venimos hablando en lo natural, en lo espiritual también es importante saber quién es uno en Cristo Jesús. Siempre hablamos que somos nuevas criaturas, pero nunca hemos entendido el significado de lo que es la nueva creación, la nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso este tema se llama Nuestra nueva identidad en Cristo, porque cuando nosotros nacimos de nuevo, adquirimos una nueva identidad. Y la falta de conocimiento de quiénes somos va a traer que muchos creyentes y muchas personas que estén dentro del cuerpo de Cristo caminen de una manera mediocre, de una manera paupérrima, pobre, de una manera que parecieran que no fueran cristianos, por falta de conocimiento de quiénes son. Lo vimos a través de la historia de David y Goliat. Pudimos ver cómo en esa historia David, que sí sabía quién era, pudo enfrentarse ante la circunstancia que se presentó, pudo presentarse aún incluso ante Goliat, porque David miraba de una manera diferente, porque simplemente nosotros miramos afuera desde quiénes somos, y la forma que miramos externamente es desde quiénes somos, de la perspectiva de quién es uno. Porque si tú sabes quién eres, tú sabrás entonces cómo mirar las personas y sabrás cómo mirar también las circunstancias. Y tendrás y tomarás una actitud frente a cada circunstancia, frente a cada situación, porque la actitud que tú tomes frente a cada una de estas cosas determinará el fin de esa situación, determinará incluso el fin de esa circunstancia que tú puedas estar. Lo vimos con David. Saúl y su ejército, el ejército de Israel, se paralizó 40 días en el valle, no pudo moverse porque simplemente este personaje, este paladín que se presentó, hablaba palabras que les causó a ellos miedo, temor, espanto, y no pudieron avanzar, porque la falta de identidad hace que la persona o el creyente no avance a ningún lugar porque no sabe hacia dónde se dirige. Es un creyente más que va a la iglesia, a su casa, y ahí se acabó la historia, vive una vida muy mediocre, muy paupérrima. Por eso es importante
conocer nuestra identidad. David supo, por eso él se acercó ante la circunstancia, ante la situación y dijo: ¿quién es este incircunciso que se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente? Él sabía quién era él, sabía quién era su pueblo, él sabía qué significaba ser partícipe del ejército de Israel. Él no lo llamó somos del ejército de Israel, somos, dice, escuadrones del Dios viviente, y le dice al Goliat: ¿quién eres tú, incircunciso? Eres un hombre sin pacto, yo soy un hombre con pacto. ¿Quién eres tú? Tú ni conoces la vida de Dios, nosotros sí conocemos, porque el pueblo de Israel es un pueblo que tiene pacto. Él sabía quién era, pero cuando estaba Saúl y su ejército no pudieron. Y a pesar de que le dijeron y vieron las maravillas de Dios, no pudieron avanzar, y solo un hombre pudo cambiar las circunstancias, porque sabía quién era él delante de Dios. Por lo tanto, dijimos cuán importante es entender este conocimiento de saber quiénes somos, y también habíamos hablado la condición del hombre antes de poder entender lo que es la nueva criatura. Dijimos cuál era la condición del hombre originalmente y cuál fue la consecuencia por causa del pecado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la nueva criatura, y estuvimos en un pasaje que es Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde se nos habla acerca, dice lo siguiente, vamos a leerlo por favor, dice: mas a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versículos 12 por favor y 13, estamos repasando lo que vimos la semana pasada para continuar con lo que hoy quiero hablarles, porque hoy quiero hablarles en qué consiste ese ADN implantado en el creyente. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales... derrota en derrota, somos lo que hemos nacido para avanzar continuamente. Eso es la nueva criatura. La nueva criatura es una criatura vencedora, es una criatura que ha sido creada solamente para vencer y únicamente para avanzar. Entonces, ¿por qué el creyente retrocede, pastor? ¿Por qué el creyente fracasa? Porque muchas veces el creyente, por su falta de conocimiento, por esa razón, por su falta de conocimiento, entra en situaciones difíciles, entra en circunstancias difíciles por su propia decisión. La Biblia dice que la falta de conocimiento trae destrucción. La Biblia dice que la falta de conocimiento trae esclavitud, trae tinieblas, porque no se capacitan. Matrimonios o las parejas entran al matrimonio, quieren casarse, quieren tener un matrimonio feliz, pero no se preparan y esperan tener un matrimonio sin haberse preparado. Sin conocimiento, entran al matrimonio y quieren que todo les vaya bien. Eso es imposible. Se requiere de preparación continua. Se requiere de conocimiento continuo de qué es tu parte, qué es tu función, cuál es tu responsabilidad, cuál es la responsabilidad de ella, qué es lo que debe hacer, cuál es su función de ella, cuál es la función de ambos frente a la sociedad, frente a los padres, frente a Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad que me toca? Como varón o muchas veces como la parte de la mujer. Y no sabemos qué hacemos cuando vienen los hijos. Y tampoco sabemos y fracasamos. Por eso es importante el conocimiento. Bueno, regresemos nuevamente a lo que estábamos hablando. Dijimos de que la nueva criatura
es una criatura completamente diferente a la que tú crees que es. Todos decimos, yo soy así. Bueno, así era la vieja criatura. Para que venga una nueva criatura, tiene que desaparecer la vieja criatura anterior. Aquí dice, leamos nuevamente el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. En otras palabras, amados hermanos, aquí hubo una intervención divina y sobrenatural en la vida de la persona. Cuando la persona entregó su vida a Cristo, la persona, al entregar su vida a Cristo, experimentó lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Cuando hay un nacimiento físico, cuando una criatura va a nacer físicamente, recuerden que esa criatura ingresa a la tierra y es una criatura que nunca antes jamás había existido. Cuando una persona, ¿no? Cuando un niño entra a la tierra, cuando un niño nace, ¿cuántos saben que somos seres únicos? Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un ser único, dile. ¿Y por qué digo que somos únicos? Porque nadie tiene una doble huella digital. Todos tenemos huellas digitales completamente diferentes. Somos únicos. Nadie tiene la misma iris de los ojos. Todos tenemos diferentes iris de nuestros ojos. Nadie tiene igual. Por lo tanto, somos gente diferente, somos gente única. Y cuando nosotros ingresamos a la tierra a través de la puerta llamada nacimiento físico, recuerden que es la manifestación de una criatura que nunca jamás antes había existido en la tierra y ha aparecido ahora. Esa criatura que entra a la tierra nunca existió, pero ahora se hace manifiesto. Estoy hablando naturalmente. Y de la misma manera, porque toda verdad natural es paralela a una verdad espiritual, de la misma manera como ocurrió física, naturalmente, con esta criatura, así mismo ocurre en el mundo espiritual cuando una persona nace de nuevo. Una criatura que nunca antes jamás había existido se manifiesta en la vida de la persona que nace de nuevo. Pero recuerden que para poder nacer, uno tiene que ser primeramente engendrado. Cuando esta criatura física nace físicamente, se manifiesta en la tierra como un ser único que nunca antes había existido, primeramente fue engendrado por sus padres. El padre, al tener intimidad con la madre, hubo una eyaculación del cual el padre deja el espermatozoide y el espermatozoide se une al óvulo de la madre y en ese instante se engendra un nuevo ser. Un nuevo ser que nunca antes jamás había existido en el vientre de la mujer, existe ahora, físicamente, naturalmente. De la misma manera como físicamente ocurre, de la misma manera ocurre en lo espiritual. Para uno nacer de nuevo, eso estuvimos viendo la semana pasada, para uno nacer de nuevo, uno nace porque ha sido engendrado, como dice el versículo 13, por Dios. Estuvimos hablando la semana pasada de estas palabras. La palabra engendrar que acabamos de encontrar en el versículo 13, estamos repasando lo que hemos visto la semana pasada, viene del griego genao, que significa procrear propiamente del Padre, regenerar, dar a luz, nacer, engendrar, concebir. Y esta palabra engendrado, de la palabra griega genao, proviene de la palabra genos, que significa género, familia, linaje, genética, ser hijo de. Y esta palabra genos, que viene de la palabra gen. ¿Qué es un gen? De acuerdo al diccionario de la ciencia, dice: los genes son unidades de almacenamiento de información genética, segmentos de ADN que contienen la información sobre cómo debe de funcionar las células del organismo. Y dijimos que cuando ese niño nace o esa niña nace a la tierra, entra a la tierra a través del nacimiento físico, siempre vemos características en ellos y decimos: igualito al papá, igualito a la mamá, porque el gen o el ADN del padre ha sido
introducido en esa criatura para que esa criatura funcione como el Padre. Y haya rasgos del Padre en esa criatura. Estamos hablando científicamente. Esto es real. Por eso la palabra ADN, de acuerdo al diccionario científico, es un ácido nucleico que contiene instrucción genética usadas en el desarrollo y funcionamiento de cómo el ser humano va a ser, va a caminar, va a funcionar, va a actuar. De la misma manera ocurrió con Dios. De la misma manera ocurrió en el ámbito espiritual. La Biblia nos dice que hemos sido engendrados por Dios. Vamos a 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 23. Y por aquellos que no tienen la Biblia, aquí en la pantalla pueden verlo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dijimos que la palabra renacidos era la palabra anajaneo, la misma palabra de engendrar, genao, y ana, otra vez de nuevo, de lo alto, genao, engendrar o nacer o concebir, que viene a ser la palabra renacido. Y dijimos que esa palabra simiente, la que encuentran en su Biblia, en 1 Pedro 1:23, la palabra simiente viene de la palabra espora, la palabra griega espora, que está relacionado con esperma. Así dice el diccionario griego. Esperma, y denota una semilla sembrada. Por eso cuando una persona oye el evangelio, oye la palabra de Dios, oye la semilla, oye el esperma, vamos a llamarlo así, de esa manera, de Dios, porque es una semilla incorruptible, al unirse a nuestro corazón, que vendría a ser, vamos a tomarlo de la manera, ¿cómo se llama esta palabra que vamos a hablarlo de una manera simplemente figurada, que el corazón del hombre vendría a ser el óvulo, y el esperma de Dios, que sí es la palabra de Dios, se une a nosotros. Y ahí, cuando llega esa palabra al corazón del hombre, el hombre toma la decisión y dice, me arrepiento, creo en Jesús que es el Hijo de Dios, y le entrega su vida, nace de nuevo la persona por haber sido engendrado por la palabra de Dios. Y en ese instante, en ese momento, la persona que nace de nuevo no es la misma, es diferente. Por eso nuevamente 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será, dice, o dice es. O sea, no dice será, como que algún día en el futuro. No, dice nueva criatura es. Significa que hay una criatura que nunca antes jamás existió, ahora está en ti. El punto es que no lo sabes. El punto es que no sabes lo que ocurrió. Tu mente no sabe lo que ocurrió dentro del corazón del hombre, en el espíritu del hombre, mejor, y su esencia misma. No lo sabe. Por eso el apóstol Pablo continuamente dice, renueva tu forma de pensar para que puedas experimentar la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios en tu vida. Porque si no renuevas tu forma de pensar, si no conoces los hechos que Dios ya ha realizado en ti y a favor de ti, nunca podrás vivir la vida plena del verdadero evangelio. Porque Jesús vino a darnos ¿qué? Vida, y una vida pobre, una vida escasa. ¿Así dice la Escritura? No dice así. La Biblia nos dice que Jesús vino para darnos problemas y para probar a ver si somos fieles. No dice así. La Biblia dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. El creyente debe de experimentar la vida abundante de Dios. Pero ¿por qué no la experimentamos? ¿Por qué no vivimos esa vida plena, pastor?
por falta de conocimiento de quién tú eres. Porque quién tú eres determina cómo vas a caminar en esta tierra. Porque quien crees tú que eres va a determinar cómo vives la vida. Porque quien crees que tú eres va a determinar la forma de cómo veas la vida, cómo veas las circunstancias, aún incluso cómo veas a las personas. Quién tú eres. Cuán importante es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Porque cuando tú no sabes quién tú eres, cualquier circunstancia que se manifiesta contraria a ti, siempre le echarás la culpa al diablo. Y aunque el diablo no tuvo nada que ver en esa situación, por tu falta de conocimiento de quién tú eres, vas a fallar en tu caminar cristiano. Por eso existen cristianos que siguen en el mismo nivel de vida, en la misma situación. Son como un creyente más que va a la iglesia, se va a su casa y va a hacer esto y ahí nomás, una vida rutinaria. No hay nada nuevo. La vida abundante no se manifiesta. La vida abundante es una vida completamente diferente, donde experimentas continuamente el mover de Dios a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de tu hogar. Y este es de lo que estamos hablando, que el creyente que ha nacido de nuevo ha sido engendrado por Dios. Y en este engendrar por Dios ha sido colocado los genes o el ADN de Dios mismo en el creyente para que camine como su Padre. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios victorioso? Entonces sus hijos también lo son. Por eso dije de antes que la nueva criatura es una criatura vencedora. Es una criatura que ha nacido para vencer, avanzar en la vida. No para retrasarse, ni quedarse atrás, ni fracasar. Porque hay información genética divina de Dios en nosotros. Y esa información dice que somos gente vencedora. Y aunque no me voy a meter en ese tema todavía, porque ya va a llegar esa parte que voy a hablar, pero hay información genética de tu Padre. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y si tú dices que es tu Padre, significa que tu Padre te ha engendrado. Si no, no se puede llamar Padre a alguien que no nos ha engendrado. Y si Dios te ha engendrado, entonces quiere decir que en ti hay una criatura que nunca antes jamás existía, y esa criatura es de Dios, y esa criatura ha sido colocada una información genética de su Padre para que esa criatura camine en la tierra de una manera diferente a cualquier persona. Por eso la Escritura dice que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la Escritura dice que somos la luz de esta tierra. Por eso la Escritura dice que somos gente que bendice gente en esta tierra. Hay una información interna, genéticamente divina, puesta en la nueva criatura, en el creyente. Y eso hace que el creyente pueda caminar diferente a cualquier persona. Y eso hace que el creyente pueda caminar de una manera sobrenatural a cualquier persona. No naturalmente como los demás, sino diferente a los demás. Porque tiene a Dios dentro y tiene la información genética divina de Dios, del Padre, manifestándose en su vida. Solo que el creyente no lo sabe. Por eso, nacer de nuevo significa la existencia de una nueva criatura que antes jamás había existido y que ahora se ha hecho presente. Y esa nueva criatura contiene diferente información para que el creyente pueda caminar. Y una de las informaciones genéticas que está en el creyente es que somos justos y santos. Dile a la persona que está a tu lado, somos justos y santos. No dice que tienes que ser justo o tienes que ser santo. No dice eso. Dice que somos justos y santos.
Así dice la Escritura. Ah, no me crees. Ah, no me estás creyendo. Entonces vamos a la Escritura para poderla leer. Y solo así me puedas creer. Vamos por favor a la palabra de Dios y vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Ya que no me quieres creer lo que te estoy diciendo, la Escritura entonces nos lo va a dar la información de la cual estamos hablando. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Nuevamente, la nueva criatura es una criatura creada, es nueva. Y dice que esta criatura creada según Dios ha sido creada ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, esta criatura nueva es una criatura creada, justa y santa. Pastor, ¿y qué significa justo? ¿Qué significa santo? Bien, vamos a estar analizando estas palabras. Cuando una persona nace de nuevo, el nuevo nacimiento, como dije antes, es la existencia de una criatura que nunca antes había existido. Y esta nueva creación va a manifestarse a través de la Escritura que podemos ver a través de un evento que es el bautismo. Y vamos a hacer una pequeña identificación, una similitud de lo que es el bautismo, ya que el bautismo es una demostración pública, ¿no? El bautismo es una demostración pública y poderosa de nuestra identidad con Cristo. O sea, la nueva criatura creada según Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es justo y santo? Bien, tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y estas características genéticas están en nosotros porque así como es Él, así somos también nosotros en la tierra. Y el bautismo es una demostración poderosa y pública de nuestra identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque nos identificamos, número uno, con su crucifixión, nos identificamos con su muerte, sepultura y su resurrección. Cuando el creyente está parado, el día que se va a bautizar, es solamente una representación. No estamos diciendo que eso es lo que significa, es una representación. El creyente está parado, aún en su vieja vida, vamos a llamarlo así, está crucificado, ¿no? Y cuando luego se le inclina a la persona hacia adentro, representa la muerte y sepultura de la persona, como Cristo también murió y fue sepultado. Y cuando se le levanta a la persona, se le levanta nuevamente, representando la resurrección de Cristo, dándole un entendimiento de que es una nueva vida a la cual ha entrado. Y eso es lo que representa la nueva creación. Una criatura que nunca antes jamás había existido se levanta, porque la antigua criatura, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no existen, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué fue hecho nuevo en ti? Ese es el gran problema del creyente, que no sabe qué fue hecho en él cuando entregó su vida a Jesús, cuando nació de nuevo. Y la Escritura dice que tú fuiste creado, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 24, dice que tú fuiste creado, ¿cómo? Dice, según Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad. La nueva criatura fue creada en justicia y santidad, justo y santo. Eso es lo que tú eres. Tú y yo somos justos y santos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cómo? ¿Santo? ¿Justo? ¡Ja, ja!
Tremendo pecador, sasasasasaso, dicen algunos, ¿no? Tú que has cometido pecadotes, grandototototes, ¿no? Yo al menos chiquitito, nomás dicen algunos. No estamos hablando de esas cosas. La justicia y la santidad de Dios, la cual tú y yo fuimos creados, la nueva criatura, estoy hablando de la nueva criatura en Cristo Jesús. Esto no es para una persona que no ha nacido de nuevo todavía. Esto es para una persona que ha nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios. La nueva criatura es justa. ¿Y qué significa justa? Como si la persona nunca hubiera cometido pecado alguno delante de Dios. Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la habilidad de Dios que otorga a la persona. Esa habilidad es de que esa persona se pueda presentar ante su Padre sin un sentimiento de culpabilidad o sin un sentimiento de inferioridad, como si la persona nunca jamás en su vida hubiera pecado. La justicia de Dios tiene que ver con aprobación y aceptación de Dios hacia la persona a través de Cristo Jesús. Como que si la persona nunca hubiese cometido pecado. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la criatura que antes existió, la criatura pecadora, la criatura que cometió cosas malas, la criatura que cometió horrendas cosas, la criatura que abortó, que mató, que violó, que asesinó, que robó, que maldijo, esa criatura vieja ya ha pasado y ahora la nueva que viene, que se manifiesta, es una criatura como que nunca jamás hubiese pecado, porque es una nueva criatura delante de Dios. Eso es ser justo, donde Dios no atribuye pecado alguno en la persona. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que Dios no atribuye pecado? Si Dios lo va a condenar, Dios lo va a juzgar. Bueno, leamos la palabra de Dios que nos dice. Quiero invitarte a Romanos capítulo 1, por favor, y leamos lo que dice la Escritura en cuanto a esta verdad. Versículo 16 de Romanos capítulo 1. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? Amén, aleluya. Dile a la persona que está a tu lado: el Evangelio es el poder de Dios. Aleluya. Y luego dice: para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y escuchen lo que dice: porque en el Evangelio, o sea, en la buena noticia que tú has creído, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, ¿de qué justicia está hablando? De lo que estamos mencionando ahorita, de la aceptación, de la aprobación de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y digo que se revela, o está escrito en la palabra, dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Saben por qué dice se revela? Porque esto no está velado para una persona así nada más. Hay personas y hay creyentes que no entienden esta verdad. ¿Cómo es posible? Es más, hacen un ejemplo físico y dicen lo siguiente: si tú esta madera fina, este mueble tan hermoso, con una madera tan finísima, y tú le metes un clavo a esta madera, y ese clavo es tu mal error, es tu pecado, y tú sacas el clavo porque Dios te perdonó, pero aún queda la huella en ese mueble, y por más que tú lo quieras parchar, queda la marca. No me puedes decir que Dios lo ha declarado justo, sin mancha, como que nunca hubiera pecado algo. Pero lo que no han entendido, que esa madera tan bonita, con varios huecos, no uno, varios,
errores que ha cometido la persona, o con muchos clavos puestos ahí. La Biblia dice que la nueva criatura es una nueva, que la vieja ya desapareció. O sea, en otra palabra, este mueble viejo desapareció y existe uno nuevo. Como que si nunca antes jamás hubiese pecado. La Escritura nos menciona que la persona que nace de nuevo, Dios lo declara justo, sin mancha, inocente. ¿No me creen? Vamos a la Escritura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Segundo de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Quizás no entiendas mucho, pero leamos en otra versión. La otra versión dice lo siguiente. La versión castellano antiguo dice lo siguiente: porque Dios tomó a Cristo, que de sí mismo no conocía el pecado, y le hizo cargar con él nuestro, como si fuera suyo. De esta forma, a nosotros, libres ya de toda culpa, Dios nos declara, ¿qué? Justos. La nueva criatura tiene un ADN, o parte de la información que está en él es que esta criatura es una criatura justa y que puede presentarse ante su Padre sin un sentimiento de culpabilidad o sin un sentimiento de inferioridad. En otras palabras, se puede presentar ante su Padre como que si nunca jamás en su vida hubiese pecado delante de Dios. Por eso entramos a su presencia. ¿Cuántos estuvieron en la presencia del Señor en esta mañana alabándole y adorándole? ¿Cuántos percibieron su presencia, ese mover de alabarle, glorificarle, exaltarle su nombre? Podemos entrar a su presencia sin un sentimiento de culpabilidad. Es más, nos deleitamos en su presencia. Nos gozamos estando en su presencia. No nos sentimos gusanos inmundos. No nos sentimos, no soy digno de estar aquí, pero por su gracia estamos ahí. No. Somos gente que Dios ha cambiado, transformado. Gente que Dios ha hecho justo. Gente que Dios ha hecho no solamente justo, sino también ha hecho santo, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha hecho justos y nos ha hecho santos. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos entrar a su trono. Tú y yo podemos entrar a su presencia como si nunca hubiésemos cometido pecado. ¿Saben lo que ocurre en una relación padre-hijo? En una relación entre padre e hijo, cuando el padre, que quiere lo mejor para su hijo, y el hijo busca hacer su propia voluntad, el hijo desobedece a su padre y quizás le pueda gritar al padre, o quizás cometa un acto de rebeldía y, qué sé yo, golpea la puerta, tira la puerta y se va, hace su drama y se va. Estoy convencido que ese hijo, cuando regrese, no podrá mirar cara a cara a su padre, porque sabe que ha cometido algo que no es correcto. Esa conciencia de culpabilidad, esa conciencia de que sabe que hizo algo malo, le impide poder entrar libremente a la oficina de su padre o al cuarto de su padre para hablar con él. Pero la justicia que hemos recibido, la declaración de justos, es esa, en la cual hemos sido creados una nueva criatura, y aquella vieja criatura que cometió muchos pecados ya desapareció, y que ahora la nueva criatura tiene acceso directo a su Padre. Puede entrar
el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera, donde su Padre y poder conversar con su Padre. Por eso Pablo dice, en Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y 1 Pedro 2:9 dice lo siguiente. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Dice la Escritura, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice: mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Nuevamente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que repitamos nuevamente este mismo versículo, porque aquí hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice, mas vosotros, ¿qué dice? Sois. Dice, vosotros sois. ¿Qué significa la palabra sois? ¿De qué verbo proviene la palabra sois? Del verbo ser. Viene del verbo quien tú eres, en otras palabras. Dice, porque sois, no dice que debe ser, dice sois. Significa que lo eres. No dice que debes, no dice que busques, no dice que logres, dice que ya eres, porque sois. Habla de quién eres tú ahora en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, nación ¿qué? Santa. Tú y yo somos santos delante de Dios, porque somos sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Y nosotros somos santos como Él. Pastor, entonces si soy santo, ¿puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo quiero y se me dé la gana y se me antoje? No. El punto es que cuando el creyente no sabe quién es, hace lo que él quiere porque no sabe, por su ignorancia en la palabra de Dios. Pero cuando el creyente sabe quién es en Cristo y descubre que es santo, ¿sabe cómo va a caminar el creyente? Continuamente buscando la santidad de Dios. Y cuando hablo de caminar en santidad, hablo de caminar santificándose continuamente de las cosas que van a perturbar y van a ensuciar su vida. Hablo de un alejamiento a lo malo, porque nuestro cuerpo lamentablemente fue entrenado, fue adiestrado, fue programado para pecar continuamente. Nuestro cuerpo fue programado para hablar malas palabras, ajo, pimienta, comino, cebolla y de todos los condimentos que puedan haber. Codea a la persona que está a tu lado y dile, te están hablando. Y cuando la Biblia dice que somos santos, hay una declaración divina de quiénes somos. Porque el que es santo va a caminar como un santo. Y una cosa es lo que Dios ha declarado legalmente quién tú eres, y otra cosa es la santificación, que es tu forma como debes de caminar en la tierra. Porque el que es santo, santifíquese, dice la Escritura. Y el que es justo, practique la justicia. O sea, en el santo, no por el hecho que es santo, ahora hace lo que él quiere, sino el que es santo empieza a practicar la santificación en su vida. Y santificarse significa alejarse de las cosas que están destruyendo, perturbando no solo su vida, sino su relación con Dios. Y de esas cosas vamos a estar compartiendo más adelante. Pero hoy quiero terminar con la primera parte, que es: tú y yo somos justos delante de Dios, aceptados, aceptables, favorecidos delante de Dios. ¿Fuimos aceptados delante de Dios o por Dios porque hicimos algo? No.
¿Fuimos aceptados por Dios porque dejamos de practicar ciertas cosas? No. Tú y yo hemos sido declarados justos, aceptados, hemos sido favorecidos por medio de Cristo Jesús. No por tus obras, no porque tú hayas hecho algo, sino por Cristo Jesús. La nueva criatura es en Cristo. Sin Cristo no somos nada. En Cristo Jesús es que la nueva criatura fue creada en la justicia y santidad de la verdad. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.